Buenas tardes con todos los presentes en la sala número 2 del Congreso Internacional. El artículo a exponer corresponde a la magíster Patricia en representación del Instituto Tecnológico José Chiribó. La ponencia es la número 50. Adelante, magíster, por favor. Cuando esté lista, comenzamos. Por recordarle que tiene 20 minutos de intervención y 10 minutos para las preguntas de los participantes presentes. Gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Marta Navarrete. Soy docente del Instituto Superior José Chiriboga Grijalva, institución que tiene presencia aquí en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, desde el año de 1990. Bueno, antes de iniciar con la ponencia, quiero agradecer al equipo de trabajo que hizo posible que el día de hoy se presente este tema aquí en el presente congreso, principalmente a la doctora Carla Jaramillo, quien por asuntos personales no ha podido estar aquí presente. ¿Sí? Empezaré compartiendo la pantalla. ¿Sí? ¿Sí pueden ver? Sí se ve. Ya, el tema morosidad en el pago de los créditos y la rentabilidad de la banca privada en el Ecuador. Introducción. La dinámica económica de todo país se basa en el crecimiento empresarial. Independientemente del tamaño de la organización, esta en algún momento manifiesta la necesidad de inversión externa o de financiamiento. La banca privada históricamente ha venido cumpliendo un papel muy importante en esta dinámica económica, ya que es quien provee de dichos recursos. Al respecto, es necesario poner énfasis en el estudio de aquellos factores que influyen justamente en la rentabilidad, así como aquellos que influyen en la morosidad de la cartera. Ante esta situación, es necesario considerar las tendencias de la banca en términos de la rentabilidad y morosidad. A pesar de que el riesgo del tipo de interés, el de mercado y el operativo han tomado en las últimas décadas una importancia creciente, existe abundante evidencia acerca de que el riesgo de crédito continúa constituyendo el principal factor de riesgo en las instituciones financieras. Las orientaciones de los créditos influyen mucho en la rentabilidad y en la morosidad, ya que el riesgo de crédito supone una variación en los resultados financieros de un activo o de una cartera de inversión. Por lo tanto, es una forma factible de medir la probabilidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago, es analizando justamente la morosidad, por lo que según los reportes expedidos por la Superintendencia de Bancos para las orientaciones de los créditos, las condiciones impuestas fueron en base al análisis de la banca según el monto asignado y por otro lado la orientación del crédito. La principal actividad de la industria bancaria es la intermediación financiera, la misma que por sus características le genera la mayor parte de sus beneficios y por ende la mayoría de sus riesgos. Ahora bien, para comprender la implicación del riesgo es necesario clasificarle. Aquí hemos clasificado el riesgo diversificable y el riesgo no diversificable. El riesgo diversificable es aquel que se le conoce también como el riesgo no sistemático, es decir, aquel riesgo particular de cada institución financiera, por lo que podríamos decir que en este caso es aquel riesgo que se puede reducir o se puede controlar. Y el riesgo no diversificable, o conocido también como riesgo sistemático, que es aquel que se encuentra inherente al mercado, que no afecta, en este caso, solamente a una institución, sino que afecta a un mercado en su totalidad.
Por ende, podríamos decir que es un riesgo impredecible e imposible de evitar. Como podemos ver, cada uno de estos riesgos con sus características influye mucho en la rentabilidad y en la morosidad, por lo que podríamos decir que el riesgo está inevitablemente ligado a la incertidumbre que se tiene sobre eventos futuros, lo que hace imposible que se pueda eliminar, por lo que se debe administrar adecuadamente, identificando cuáles son sus orígenes y el grado que le afecta para poder elegir las formas más adecuadas de minimizar. Es ahí donde empezamos con el análisis del riesgo. Para poder efectuar un análisis del riesgo hay que considerar dos aspectos. En primera instancia, el análisis de los aspectos generales macroeconómicos a ser estudiados por la alta dirección de las instituciones financieras, y en segundo, la operatoria corriente que se debe seguir frente a una solicitud de crédito. Por las particulares características del negocio bancario, se hace imprescindible el establecimiento de un sistema analítico capaz de identificar el resultado de las operaciones de una empresa en un determinado periodo de tiempo, por lo que es necesario efectuar un análisis adecuado de riesgo de cada una de las operaciones activas que se cuenta con las empresas y obviamente con las instituciones financieras, considerando aspectos generales macroeconómicos a estudiar por la alta dirección y por otro lado la operatoria corriente a seguir frente a una solicitud de crédito. Con el riesgo en el pago de los créditos se hace presente la morosidad. Para el análisis de la morosidad del activo crediticio bancario se consideraron dos condiciones. Por un lado, el análisis de la banca según el monto asignado y por otro lado, la orientación del crédito. Los niveles de la morosidad dependerán del tipo de crédito, las políticas crediticias y la situación socioeconómica del país. Existe un conjunto de características individuales de las instituciones bancarias que inciden en los niveles de la morosidad, ya que cada una tiene normalizado con mayor o menor éxito un modelo de diagnóstico económico-financiero que es utilizado por los analistas de riesgos para aplicar en cada una de las operaciones activas de crédito y que les permiten en este caso medir con mayor o menor grado el riesgo que tiene cada transacción financiera y de cierta manera tener un mayor control del mismo. Las instituciones financieras, para calcular el índice de morosidad, conocido también como cartera en riesgo, lo hacen dividiendo la sumatoria del saldo de todos los préstamos en mora, que tienen un vencimiento superior a 30 días, más el saldo del capital de todos los préstamos refinanciados entre el saldo de la cartera bruta a una fecha determinada. Este indicador financiero mide la proporción de la cartera que se encuentra en mora con respecto a la cartera total, por lo que al aumentar el tamaño de la cartera, esta se diversifica de una manera sustancial. Sin embargo, es necesario aclarar que este no se puede eliminar completamente, ya que existen factores ajenos a la institución, como por ejemplo las políticas económicas de cada país, que afectan a todos los riesgos en general. En este sentido, el negocio bancario tiene justamente como objetivo eso, gestionar los riesgos propios de la actividad de intermediación financiera con el fin de obtener una rentabilidad. El análisis de la rentabilidad es la parte más importante del análisis financiero, pues busca medir el retorno del capital invertido y los factores que condujeron a esa rentabilidad, definiéndola como el resultado de las operaciones de la empresa en un determinado periodo de tiempo, por lo que involucra el uso de elementos económicos, operativos y financieros. En este sentido, podríamos decir que el negocio bancario supone precisamente eso, gestionar los riesgos propios de la actividad de intermediación financiera con el objetivo de obtener una rentabilidad conducente a la creación de valor. Por lo que es necesario continuar con el análisis de la rentabilidad. Dentro de un sinnúmero de indicadores y métricas disponibles justamente para realizar ese análisis financiero están las razones denominadas retorno sobre el activo, conocida por sus siglas en inglés como ROA, y el rendimiento sobre el patrimonio, que por sus siglas en inglés se le conoce como ROE, que integran el sistema DuPont, donde se reúnen variables como el margen de utilidad, la rotación de los activos totales de la empresa, su apalancamiento, esto con el fin de determinar la eficiencia de la empresa.
Estas variables son las responsables del crecimiento económico de una organización, que nos permite entender que el sistema DuPont lo que hace es identificar la manera y cómo la empresa está obteniendo su rentabilidad y a la vez identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Los datos que se utilizaron para los cálculos se encuentran como resultados de las cuentas anuales abreviadas del sector bancario, información proporcionada por la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Estas razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta en un tiempo determinado y así realizar las proyecciones a corto, mediano y largo plazo o simplemente hacer evaluaciones sobre resultados obtenidos y tomar los correctivos si fuese necesario. Aquí tenemos los componentes de la rentabilidad. Como se mencionó, el análisis utilizado mediante el sistema DuPont se hace una comparativa, en este caso, de los principales indicadores financieros que permite determinar la eficiencia de la organización. Combina, en este caso, los datos obtenidos del estado de resultados y del balance de la empresa en dos medidas de rentabilidad. Primero, el rendimiento sobre el activo y el rendimiento sobre el patrimonio. La metodología utilizada para la investigación. El presente estudio orienta el análisis a través justamente de las variables de morosidad y de rentabilidad. Para el análisis de la morosidad se consideró los datos referentes al índice de morosidad y de cartera bruta que se obtuvieron del documento Análisis Financiero proporcionado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador. En el análisis estadístico se calculó el coeficiente de correlación de Pearson. Para el análisis de rentabilidad se tomó los resultados de las cuentas anuales abreviadas del sector bancario privado ecuatoriano con la garantía suficiente de calidad y fiabilidad de la información proporcionada por los reportes anuales de la Superintendencia de Bancos, utilizando los datos sectoriales para complementar justamente el análisis de esos estados financieros. Con los datos proporcionados justamente por la Superintendencia de Bancos, que podemos ver en la tabla índice de morosidad y cartera bruta, se presentaron 5 escenarios. El primero, el análisis del escenario índice de morosidad versus el rendimiento sobre el activo, el índice de morosidad contra el rendimiento sobre el patrimonio, la cartera bruta frente al rendimiento sobre el activo, la cartera bruta frente al rendimiento sobre el patrimonio y la morosidad cartera bruta. Se calcularon justamente las correlaciones para estos 5 escenarios, obteniéndose los siguientes coeficientes de correlación. Para cada escenario se analizó la influencia que existía entre las variables independiente y la variable dependiente. En este caso, los valores de los coeficientes encontrados para los escenarios morosidad ROA, morosidad ROE, cartera bruta ROA y cartera bruta ROE, podemos ver que son muy similares, menores a 0 con valores negativos. Esto indica que existe una correlación negativa perfecta entre las variables para cada uno de los escenarios, es decir, que existe una dependencia total entre las variables, entre la variable morosidad y la variable rentabilidad, a través de una relación inversa, a tal punto que cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. Es decir, que si la morosidad aumenta, en este caso, la rentabilidad disminuye. En el escenario de la morosidad cartera, observamos que existe un coeficiente de correlación positivo menor a 1, que indica una correlación positiva perfecta, es decir, existe una dependencia total entre las variables con relación directa. Así, mientras una variable aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. De esta manera, cuando aumenta la morosidad, también aumentará la cartera bruta. Al graficar los índices de morosidad y rentabilidad expresada como el rendimiento sobre el patrimonio y calcular la regresión lineal para dichos datos, se puede evidenciar que efectivamente existe una relación entre las variables con relación inversa, es decir, la rentabilidad del banco expresada como rendimiento sobre el patrimonio se presenta disminuida a medida que la morosidad aumenta.
Asimismo, al determinar la regresión lineal para el patrimonio, se observa que existe una relación de igual forma entre las variables, pero esta relación es inversa, a tal punto que cuando la rentabilidad, en este caso, disminuye, cuando aumenta la cartera, en este caso también aumenta la morosidad. Otro de los indicadores considerados, al igual que el rendimiento sobre el activo y el rendimiento sobre el patrimonio, es justamente la cartera bruta, considerada como uno de los indicadores ineludibles de la gestión financiera. La cartera bruta en los bancos privados del Ecuador se encuentra compuesta por las diferentes líneas de crédito que son otorgadas por las instituciones financieras según el destino que la empresa o la persona natural así lo requiera. Todos los créditos generados por las instituciones financieras permiten que exista una rentabilidad siempre y cuando ésta sea recuperada, es decir, la cartera sea recuperada dentro del tiempo establecido. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de correlación aplicado y justamente considerando la información proporcionada por la Superintendencia de Bancos, se consideró y se observó que los créditos que han tenido una mayor morosidad es el crédito de consumo, el crédito comercial y el crédito de vivienda. Del estudio realizado se llegó a las siguientes conclusiones. Existe una dependencia total entre las variables analizadas a través de una relación inversa dados por los valores de correlación y regresión lineal calculados, a tal punto que cuando el índice de rentabilidad disminuye, la morosidad se incrementa en proporción constante. De igual forma, se observa que existe una dependencia total entre las variables con relación positiva en proporción directa. Así, al incrementarse la morosidad, se incrementa también la cartera bruta. La banca privada tiene una tendencia lineal creciente en la morosidad y la rentabilidad que se refleja en los datos presentados por la Superintendencia de Bancos del Ecuador y cuyo ajuste lineal, el que nosotros habíamos demostrado, asimismo lo presenta. Existe una tendencia lineal creciente en la morosidad y la rentabilidad en los diferentes tipos de crédito que componen la cartera bruta en la banca privada del Ecuador, dentro de los cuales podemos decir que el crédito de consumo y el crédito comercial son los que mayor impacto han generado en la dinámica económica de las instituciones financieras justamente por su estructura y su uso. Los autores del presente artículo hemos podido inferir que, de acuerdo a la literatura, la rentabilidad también puede verse afectada por otras variables exógenas, como es la naturaleza de los ingresos, la suficiencia del capital, el capital de riesgo, la tasa de crecimiento de la actividad económica, los gastos administrativos, entre otros. Todos estos elementos destacan la relevancia del estudio, considerando que los resultados aquí expuestos sirven como instrumento de análisis para los organismos de control, ya que contribuye a la mejora de la regulación del sistema financiero, así como a la prevención de una posible inestabilidad financiera. Gracias. Muchas gracias, Magíster, por su intervención. En este momento procedemos a realizar las preguntas de los participantes. Les comento que pueden hacer las preguntas a través del chat o a su vez pueden hacerlo de manera con audio. Adelante, por favor. Buenas tardes. Tenemos una pregunta por interno. En estos momentos, debido a la situación económica del país por la pandemia y sus consecuencias, ¿cuál sería la alternativa para el público para no caer en morosidad? ¿Diferimiento de cuotas, refinanciamiento o reestructuración? Claro, como lo habíamos dicho aquí, en el estudio prácticamente lo que nosotros habíamos considerado que las instituciones financieras no deben solamente guiarse en el análisis pormenorizado de la situación personal de la persona que va a solicitar el crédito, sino también de los factores macroeconómicos que en este caso es los que están afectando al incremento de la morosidad de las instituciones financieras. En este caso, obviamente el estudio no ha llegado hasta allá, pero se debería considerar el volver a hacer una calificación de la situación económica de la persona que ha recibido el crédito para poder otorgarle una mayor facilidad de crédito. Muchas gracias.
Tenemos otra pregunta. En base a los resultados generados, ¿cuál piensa usted es la perspectiva actual del sistema financiero? Claro, en este caso podríamos decir que se va a ver un incremento de la morosidad en el crédito de consumo, en el de vivienda, inclusive en el microcrédito, porque justamente este tema que afecta a todo el mundo está influyendo en la capacidad de pago en este caso de las personas que recibieron el crédito. Por ende, podríamos decir que de los resultados que nosotros hemos obtenido en el estudio se va a mantener la misma tendencia. Gracias. Igualmente tenemos una pregunta en base a lo sucedido en el Ecuador en estos momentos y a nivel mundial. Muchos de los emprendimientos y empresas han tenido que despedir a personal y cerrar sus negocios. Esto recae mucho en lo que es morosidad. ¿Cuál sería la alternativa eficiente o solución que debería dar el sistema financiero para apoyarlos? Ya, en este caso, como mencionaba, ¿no? El estudio se enfoca justamente en eso, en identificar que los factores que influencian, en este caso, en la morosidad y en el incremento de la cartera bruta, no son solamente aquellos aspectos que tienen que ver directamente con la capacidad de pago de la persona que recibió el crédito, sino de los factores macroeconómicos. No podría en este caso decirle cuál es la solución que se debería dar en este caso, más bien en este caso nos orienta para empezar con una nueva línea de investigación. Tal vez alguna pregunta de las personas que nos acompañan en la sala para poderla realizar, por favor. Magíster Marca Navarrete, por parte del Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui, le agradecemos por haber compartido sus conocimientos y su participación en el Congreso Internacional de Investigación e Innovación, CI13. Muy gentil por su aporte y le esperamos que continúe acompañándonos en la sala. Muchas gracias.